Hola muchachos, he creído conveniente en hacer este pequeño video con el fin de introducirnos al tema que nos corresponde ahora dentro de la programación del curso, de acuerdo con el currículo. Miraremos ahora específicamente, después de revisar estos conceptos teóricos, algunos, conceptos mucho más aterrizados, mucho más, digamos, cuantificados, como este que tenemos ahora y que vamos a comenzar. Vamos a hablar entonces, muchachos, de cómo hacer o cómo diseñar una estrategia competitiva para una organización en función de la gestión de los costos. Hemos dicho nosotros cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de producción, siempre este concepto está asociado con la gestión de los costos. La estrategia particular o natural o naturalmente primera por parte de cualquier empresario es gestionar sus costos. Cuando un empresario decide medir específicamente un beneficio económico, lo que hace es mirar cómo él puede disminuir sus costos. Pero eso tiene una serie de ingredientes que debemos tener en cuenta, una serie de elementos que inciden en esto básicamente. Pero bueno, comenzamos porque es una estrategia. Una estrategia básicamente es una acción administrativa que involucra sistémicamente muchos elementos de la misma organización que pretende específicamente lograr una ventaja competitiva sostenible en un mercado específicamente y que implica hacer una serie de consideraciones que conducen a objetivos concretos de muy diverso tipo para apuntalar o para que esa estrategia sea realmente conseguible. Hay muchas estratégicas, no vamos a hablar mucho del concepto porque ya ustedes me lo han visto y creo que lo están viendo este semestre también. Cuando hablamos de estrategia, hablamos en este curso específicamente de una estrategia de diferenciación en función de los costos. Es una de las muchas que hay específicamente y nos interesa acá porque en la medida que yo racionalice los costos, voy a comenzar a hablar de utilidades, voy a comenzar a hablar de rentabilidad, voy a comenzar a hablar de instrumentos para reducir esos costos básicamente. Todo gira, entonces, muchachos, a utilizar un concepto que ustedes han visto, que es el concepto elemental de punto de equilibrio económico. Cuando hablamos de costos, la clasificación inmediata que nos ocurre es esa clasificación de que en una organización existen unos costos llamados fijos o costos que son independientemente dados del volumen de producción específicamente, que hay unos costos variables que son los que están asociados a la fabricación o a la prestación de un servicio, específicamente los costos inherentes a cada unidad de servicio de producto que yo fabrique, que eso me genera la suma de estos costos fijos y variables, unos costos totales, que luego contrastados con los ingresos que por venta yo tengo de ese producto que comercializo, de ese producto que fabrico, de ese servicio que presto, tengo acá unos ingresos. Esos ingresos con relación a esos costos totales me dan un punto de quiebre, un punto de corte, que es lo que tenemos aquí específicamente en esta gráfica, y me mide o me determina un punto de equilibrio, es decir, ese punto de equilibrio es el volumen total de ingresos o de productos, en este caso de productos o de servicios. Yo lo puedo medir en función de ingresos, productos, servicios que yo debo tener como mínimo en un periodo de tiempo de tal suerte que recupere los costos totales que yo he invertido específicamente, tanto los costos variables como los costos fijos, es decir, un punto donde yo voy a tener una referencia específicamente para saber a partir de qué esfuerzo de ventas yo comienzo a generar utilidades para mi organización. ¿Sí? Esto tiene que ver específicamente con lo que se denomina el riesgo operativo. El riesgo operativo es aquel que me permite visualizar cómo yo, antes de utilidades e impuestos, puedo tener entonces acá una serie de ventajas específicamente y que están asociadas con esto que se llama el riesgo. En la medida que yo incremente el punto de equilibrio, pues desde luego el riesgo va a ser mayor. Un empresario común y silvestre lo que busca siempre es disminuir su riesgo. Todo empresario lo que busca es disminuir el punto de equilibrio, porque en la medida que yo disminuya el punto de equilibrio voy a tener utilidades más rápido. Pero eso es un sofisma, eso es una falsa creencia, porque el empresario habilidoso, el empresario que tiene, digamos, como ese interés para crecer más rápido que los demás, asume riesgo. Asumir riesgo es manejar esa estructura de costos dada acá, de tal suerte que el punto de equilibrio se le incremente, pero va a tener mucho más
crecimiento económicamente, va a crecer mucho más rápidamente que aquel empresario que no asume riesgo. Entonces, no siempre reducir el punto de equilibrio es protegerlos, no, es una visión mucho más pequeña específicamente, mucho más corta en visión específicamente, y aquí se trata básicamente de mirar cómo yo gestiono los riesgos, gestiono los costos, perdón, incrementando el riesgo si es posible, si hay necesidad de hacerlo, pero para yo mejorar, para yo apalancar, ¿sí?, los beneficios económicos que yo puedo tener. Este concepto está asociado con el concepto que acabo de mencionar. Ustedes en sus clases de finanzas les hablaron de apalancamiento financiero, de apalancamiento operativo. Pues bien, el riesgo operativo está relacionado a ese concepto que se llama apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo no es más que la manera como yo mido específicamente la ventaja que tengo en función de la estructura de costos que yo administro en mi organización específicamente. Veamos, yo he hecho acá un pequeño ejemplo en los encuentros vía Amber. Vamos a seguir hablando en estos días del tema, pero para introducir la cuestión. Supongamos que hay una empresa que vende un producto, digámoslo así, o presta un servicio, no importa. Un producto que tiene un precio de 1.000 pesos por cada unidad, ¿de acuerdo? Tenemos dos alternativas. Tenemos una alternativa A y una alternativa B hoy, por ejemplo. Es decir, yo puedo fabricar ese producto que voy a vender en 1.000 pesos asumiendo costos variables dados por 600 pesos. Todos sabemos que es un costo variable. Bueno, y a su vez incurrir en unos costos fijos de 10 millones de pesos. La otra situación, lo que yo voy a determinar es, hombre, ¿qué pasa si yo reduzco los costos? Reduzco los costos. En este caso, reduzco los costos a 400 pesos por unidad, asumiendo un costo fijo de 20 millones de pesos. Noten la diferencia entre las dos alternativas, claro, ¿sí? Estamos disminuyendo los costos. Cuando yo disminuyo los costos, hombre, aparentemente yo tendría un ingreso marginal, de eso vamos a hablar ahora, tendría un ingreso marginal por cada unidad de producto que venda que me permite cubrir más rápidamente los costos fijos específicamente. Sí, en la medida que yo cubra los costos, lo primero que yo cubro específicamente, digamos de otra manera, lo primero que yo cubro cuando yo vendo un producto o presto un servicio o tengo ingresos, son los costos variables que de forma inmediata yo utilicé para fabricar u ofrecer ese producto o ese servicio específicamente. Una vez de eso, pues obviamente se cubren los costos fijos y el remanente, lo que queda, comienza a ser o formar parte de la utilidad del negocio, ¿sí? Y mire toda la parte financiera relacionada con ese volumen de dinero que yo puedo tener, producto de ¿qué? De el uso de todo el recurso técnico, de todo el recurso operativo que tengo al interior de una organización. Bien, entonces veamos en este caso rápidamente. Aquí yo puedo contar específicamente lo siguiente. Para este caso A, yo tengo acá un ingreso marginal, ¿sí? Y para el caso B también tengo ese mismo ingreso marginal, un ingreso marginal. ¿Qué es el ingreso marginal? El ingreso marginal no es más que la diferencia entre el precio por unidad que yo estoy ofreciendo específicamente, ¿sí? 1.000 pesos, la diferencia entre 1.000 y el costo variable. En este primer caso, yo tendría entonces exactamente 400 pesos por cada unidad de producto. En este otro caso, tendría yo la diferencia entre 1.000 y 400, 600 pesos por cada unidad de producto. ¿Listo? ¿Eso qué me indica? Me indica que en esta alternativa, por cada unidad de producto, yo tengo 400 pesos para cubrir los costos fijos y comenzar a generar utilidades. En este caso, pues el ingreso marginal es de 1.000 pesos, es de 600 pesos, perdón. Si yo relaciono esto, aquí yo veo, por ejemplo, aquí yo veo específicamente para esa alternativa A, que si yo divido esos 10 millones de pesos, ¿sí?, entre 400 que tengo acá, 400 pesos por cada unidad de producto, y lo mismo hago en esta otra situación, aquí tengo 20 millones de pesos, y si lo divido entre 600 pesos, que es el ingreso marginal, ¿qué voy a tener? Voy a tener los puntos de equilibrio, ¿sí? En el primer caso tenemos acá específicamente que yo tendría que
vender 25.000 unidades. En este otro caso, tendría que vender como mínimo 33.334 unidades específicamente. ¿Sí? ¿Qué vemos hasta ahí? Mi preocupación como administrador de empresas es determinar cuál de estas dos alternativas es mejor, ¿sí? Para, en función de ella, competir de una manera diferente, sostenible, frente a la competencia específicamente. Aquí yo encuentro que para el caso de la alternativa A, yo logro comenzar a tener utilidades solamente cuando mis ventas, mis ingresos, ¿sí? Cuando yo logro específicamente vender 25.000 unidades de producto. 25.000 unidades de producto. En este caso, yo solamente comienzo a tener beneficios económicos cuando yo logro vender como mínimo 33.334 unidades de producto. Fíjense, la diferencia entre estos dos pues es notable. En este caso se tiene que hacer menos esfuerzo de venta, de comercialización, de apoyo al proceso productivo, de gestión administrativa y todo lo que se requiere que en este caso. Y aparentemente, un empresario que no corre riesgos, que no mira más allá de esos valores mínimos, que se satisface con tener valores o exigencias mínimas, pues él opta por esta situación, ¿sí? No reduce los costos, él dice, hombre, ¿qué saco yo con reducir los costos variables si el punto de equilibrio se va a incrementar? Fíjense usted, ¿sí? Pero aquí hay que ver específicamente que estamos reduciendo los costos variables con un incremento del costo fijo. Es decir, se supone que en este caso la lectura que yo hago acá es que reduzco los costos variables en función de un mejoramiento de la tecnología asociada al proceso productivo. Porque no es la única forma. Yo puedo reducir los costos variables, ¿sí? Los costos variables por simplificación de las operaciones, por capacitación de la mano de obra o mejoramiento de la curva de aprendizaje de los operarios que funcionan ahí, o por ese mejor uso del talento humano, como decíamos hace los días anteriores. Puedo utilizarlo vía innovación específicamente. Aquí estamos reduciendo los costos variables con deuda, con mejoramiento tecnológico, pero insisto, no es la única forma de hacerlo específicamente, ¿sí? Entonces veamos qué pasa. Si yo tengo esto acá, pues no me dice mucho, me dice simplemente eso que acabamos de decir. Hombre, lo mejor es hacer esto. Pero vuelvo y digo, hay momentos en que yo puedo asumir riesgo, es decir, a cambio de dedicar ese esfuerzo, incrementar el esfuerzo, por ejemplo, pero tener un crecimiento en utilidades mucho más rápido, mucho más interesante, a que si yo desecho de plano esta alternativa que tenemos acá. ¿Listo? Veamos entonces aquí qué pasa ahora si yo miro específicamente cuál sería como el punto de corte, la indiferencia pues entre estas dos alternativas. ¿Cuál es la diferencia entre los costos variables? La diferencia entre los costos variables por unidad es de 200 pesos por cada unidad, por cada X, digámoslo así, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los costos fijos? 10 millones. 10 millones, acá yo tengo entonces algo así, y de aquí, despejando esto, yo diría entonces que X sería igual a 10 millones con relación a 200 pesos. ¿Esta X qué es? Esa X me da específicamente, numéricamente, eso me da 50.000 unidades. Ya interpretamos qué es esto. 50.000 unidades. ¿Estas 50.000 unidades qué es? Estas 50.000 unidades es algo así como un complemento a la decisión que ya podríamos haber tomado anteriormente. ¿Este qué es? Es el punto de equilibrio como de indiferencia entre las dos alternativas. O me explico de otra forma. Si la empresa vende 50.000 unidades, y fíjense que logramos una mejor consideración a la decisión anterior, si logramos nosotros entonces ahora vender 50.000 unidades, y aquí aparece entonces el concepto no solamente económico, ¿sí?, sino el concepto de mercados. Aquí yo entro a mirar específicamente cuál es mi capacidad de participar en un mercado más amplio, de crecer el mercado, y comienzo yo a especular, pero a especular con justificación, de una forma argumentada. Aquí hasta ahora no me están diciendo cuántas unidades yo estoy vendiendo, pero si yo puedo vender 50.000 unidades o más, ojo,
Si yo puedo vender, por ejemplo, 55.000, 60.000, 100.000, es decir, 50.000 unidades con más, entonces lo mejor económicamente, lo más conveniente económicamente para la empresa es desarrollar el proceso productivo de acuerdo con nuestra alternativa B. ¿Sí? Es decir, trabajar con estos costos variables y con estos costos fijos. Pero si la expectativa de participación en el mercado es inferior a 50.000 unidades, entonces no se meta en este lío, no se endeude, no reduzca los costos variables de esa manera, con tecnología, sino quédese trabajando con este esquema. Y va a tener una mejor ventaja económica a que se lo hace con esto. Dicho de otra forma, muchachos, yo asumo riesgo cuando tengo respaldo en un mercado. Yo asumo deuda cuando tengo un respaldo en un mercado. Yo asumo cambios tecnológicos cuando me lo respalda el mercado. En otras situaciones, el pequeño empresario no asume deuda, no se compromete con los bancos, no incrementa su capital de riesgo, no hace compras de maquinaria y equipo, no hace mejoramientos tecnológicos por esa vía. ¿Por qué razón? Porque su expectativa de crecimiento en el mercado no es tan laxa, no es tan bondadosa, no es tan generosa para cubrirle esos riesgos. Entonces, en esa medida, aquí encontramos una explicación de por qué el empresario no hace ese tipo de acciones. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque, vuelvo y digo, él tiene un crecimiento en el mercado o una participación en el mercado mucho más lenta específicamente. ¿Sí? Aquí nace el concepto apalancamiento operativo, específicamente. Ahora, pero veremos rápidamente lo siguiente para ir avanzando en esta situación. ¿Cómo compruebo yo, ¿sí?, que si yo vendo más de 50.000 unidades, voy a deber utilizar o sacar mejor provecho con esta alternativa B? Ahora, si yo vendo exactamente 50.000 unidades, hay un punto, como les decía, un punto de indiferencia. En ese punto, justo cuando yo fabrico y comercializo 50.000 unidades, hombre, es indiferente utilizar esta alternativa o esta estrategia o esta. ¿Sí? Es el punto de quiebre, un punto de empate entre estas dos situaciones. Veamos qué pasa ahora específicamente. Veamos qué pasa con lo siguiente. Veamos qué pasa acá. Si yo tengo ahora ventas equivalentes a 40.000 unidades. Si yo tengo ventas equivalentes a 40.000 unidades, yo puedo calcular las utilidades en el caso A y las utilidades en el caso B. ¿Sí? Para notar si es cierto que me dicen que si yo vendo más de 50 es favorable una cosa o menos de 50 es favorable la otra alternativa como criterio de decisión para establecer la estrategia. Si yo hago ventas con 40.000 unidades, ¿sí?, aquí sería 40.000 por 1.000, 40.000 por 1.000 serían mis ingresos, los costos fijos serían de 10 millones de pesos, y los costos variables totales para ese volumen de ventas serían de 40.000 unidades por 600. Todo eso me daría unas utilidades en este caso de 6 millones de pesos. ¿Sí? No hago las operaciones acá por cuestión de tiempo, muchachos, pero ustedes las pueden hacer. Vuelvo y digo, ¿cómo se calculan estas utilidades acá? Los ingresos, 40.000 por 1.000, menos los costos, toditos los costos. Primero, los costos fijos, 10 millones. Más los costos variables totales. Los costos variables totales son 600 por las 40.000 unidades que estoy vendiendo. Esa diferencia me da 6 millones de pesos. Ahora, cuando yo utilizo la otra estrategia, sucede que esas utilidades aquí me dan exactamente iguales a 4 millones así. ¿Listo? 4 millones. Ahora, veamos qué sucede cuando las ventas que yo aspiro a tener podrían ser, por ejemplo, de 60.000 unidades. Son valores que estoy utilizando al azar para explicar algo seguidamente. En este caso, fíjense, la alternativa A o la estrategia A, ¿sí?, me da, haciendo el mismo análisis, unas utilidades equivalentes a 14 millones de pesos. Perdón, 14 millones de pesos. Mientras que en el caso B me da un valor total de 16 millones de pesos. ¿Sí? Noten lo siguiente, volvamos a recordar lo siguiente.
¿Sí? Estas son la estrategia, esta es la manera de fabricar ese proceso, de hacer ese proceso. Me da un punto de equilibrio exactamente igual a 25.000 unidades. Y este me da un punto de equilibrio de 33.334 unidades. He tomado un volumen de ventas por encima de los dos puntos de equilibrio, es decir, en ningún caso no voy a perder ni con uno ni con otro económicamente porque estoy por encima de los dos. Pero hay una diferencia. 40.000 y tenemos el punto de corte, de quiebre de 50.000. Este punto está por debajo y este punto está por encima. Cuando yo produzco menos de 50.000, como en este caso, 40.000, aquí veo que las mejores utilidades las tengo donde las mejores utilidades las tengo específicamente cuando yo utilizo el método A, aquí en esto que tenemos acá. ¿Sí? Pero si yo fabrico más de 50.000, como en este caso, estoy vendiendo 60.000 unidades, me cambia el panorama, me cambia la expectativa y en este caso yo tengo las utilidades son mejores en el caso del proceso B o la racionalización o disminución de costos específicamente con el uso de tecnología y de esa forma podemos verificar que sí es cierto entonces que el mercado, el comportamiento del mercado es el que me determina en últimas hasta dónde yo puedo jugar entre comillas con los costos de mi producto o mi servicio, porque son ellos los que me cubren específicamente el mercado, son los que me cubren los esfuerzos que yo hago vía incorporación de recursos de muy diverso tipo para la reducción de esos costos. Decíamos hace un momento, ya para terminar, eso está asociado específicamente a lo que se suele llamar el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo como expresión, digamos, de cálculo, hay varias maneras de hacerlo, podemos decir que es las ventas por el ingreso marginal sobre las ventas por el mismo ingreso marginal menos los costos fijos. Como expresión de cálculo, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, veamos qué es esto. El término apalancar es sacar ventaja. ¿Por qué se llama apalancamiento? Porque se trata de sacar ventaja en función del uso de los costos de un proceso productivo. ¿Y por qué operativo? Porque aquí estamos únicamente considerando, no estamos considerando, sino los valores y los costos que yo tengo antes de intereses, impuestos específicamente. No estamos teniendo en cuenta las cargas financieras, los impuestos ni todos los otros costos que no participan directamente en el proceso productivo. Entonces, en este caso, fíjense, en este caso, yo puedo aplicar esta formulita para los dos casos, para las dos situaciones, por ejemplo. Si yo lo aplico para la situación A, vamos a tomar un punto de venta. A partir de, ojo, porque tengo que tomar un punto de referencia, a partir de 60.000 unidades. A partir de 60.000 unidades de venta, vamos a calcular aquí, a partir de 60.000 unidades de venta, vamos a calcular, muchachos, cuál es el apalancamiento y a interpretarlo tanto de uno como del otro, de la estrategia A y la estrategia B. Si lo calculo para la estrategia A, aquí entonces sería, dejando indicado esto lo más claramente posible, sería 60.000 unidades por el ingreso marginal. El ingreso marginal es 1.000 menos 600, es decir, 400 pesos por cada unidad. En el denominador queda lo mismo, 60.000 por 400, menos los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? 10 millones de pesos. ¿Sí? Este me daría el apalancamiento operativo para la primera situación. Ese apalancamiento operativo me da, este valor me da 1.71. 1.71. Esto en términos porcentuales es el 171%. Ojo, 171%. ¿Qué quiere decir? Que mi estructura de costos, la estructura de costos dada por esta situación A, ¿sí?, genera la siguiente ventaja. Nadie como empresario compra pan para vender pan. Yo quiero, dicho de otra manera, yo quiero que el esfuerzo que yo haga en ventas sea a la postre, al final, mayor que la ventaja que yo voy a tener en las utilidades. Y esto es lo que se refleja aquí en el apalancamiento operativo.
Si yo incremento las ventas, ojo, a partir de 60.000, si yo incremento las ventas en un 100%, ojo, en un 100%, con la estructura de costos a partir de 60.000 en un 100%, mis utilidades antes de intereses e impuestos se van a incrementar en un 171%. Hay un apalancamiento, digámoslo así, no hay una relación uno a uno, sino mayor específicamente, y eso es el llamado apalancamiento operativo. Repito, el caso a partir de 60.000, si yo incremento las ventas en un 100%, mis utilidades antes de intereses e impuestos se van a incrementar en un 171%. Pero noten ustedes lo siguiente, fíjense, porque muchas veces es bueno asumir riesgos. Yo asumo riesgos, vuelvo y digo, estamos apuntalando los conceptos más importantes. Asumo riesgo como empresario solo en la medida en que me respalde el mercado. ¿Sí? Para el caso B, veamos qué pasa para el caso B. Para el caso B hacemos exactamente lo mismo, calculamos lo mismo. Las ventas son 60.000. El ingreso marginal en ese caso es 1.000 menos 400, me daría 600. 600. ¿Sí? Aquí debajo me quedaría lo mismo, 60.000 multiplicado por 600 menos los costos fijos, que son 20 millones. Cuando hago la operación, sucede que eso me da específicamente 2.25. Eso me da exactamente el 225%. Entonces, ¿qué me indica eso? Haciendo el contraste entre las dos situaciones. Si yo estoy por encima de 60.000 o de 50, que es el punto de referencia, comparando los dos, no es lo mismo que yo incremente mis ventas, ¿sí?, con el mismo esfuerzo, a partir de 60.000, con el mismo esfuerzo. Aquí las utilidades me van a crecer, utilidades antes de intereses e impuestos, me van a crecer en 171%, pero en el caso B me van a incrementar en 225%. ¿Cómo se crece más rápido? ¿Con la alternativa A o con la alternativa B? Se crece más rápido con la alternativa B, desde luego. Pues me digo porque siempre yo tengo un respaldo aquí grande. El riesgo está siendo cubierto mucho más rápidamente. Estoy mucho más rápidamente generando utilidades porque tengo una cubierta dada por el mercado en el caso de esta estrategia B. Entonces, en este caso, ya para concluir, tenemos que la estrategia depende de qué? Depende de mi comportamiento, de mi participación en el mercado. Vuelvo y digo, si yo puedo garantizar, tengo una fuerza de ventas adecuada, una estructura, un aparato logístico, toda una gestión administrativa que me pueda garantizar que yo puedo vender, digamos, más de 50.000 unidades, hombre, entonces invierta, ¿sí? Hago una inversión tecnológica, esa inversión tecnológica le va a permitir reducir los costos variables por unidad y de esa forma, aún con deuda, usted va a tener un crecimiento mucho más rápidamente, ¿sí?, en función de esos mercados. Eso es, muchachos, entonces, como la parte inicial de este tema específicamente. Vamos nosotros a mirar otros ejercicios. Yo les dejo este video en el aula virtual, les dejo este video también en Zoom, específicamente los envío el link más tarde, y vamos a continuar haciendo otros ejercicios, pero la idea, la mecánica, el concepto teórico es este que tenemos aquí. ¿Listo?